Bueno, seguimos la lectura, seguimos la serie de Mateo, Matillaj, en hebreo. Vamos a leer el capítulo 12. Ahorita estaba, antes de empezar a grabar, estaba analizando, ¿no? Y no es casualidad, las cosas de Dios nunca son casualidad. Eh, Justo hoy, que es sábado, ¿verdad? Séptimo día de la semana, Shabbat. eh, Vamos a hablar justamente y a leer el versículo que no lo había planificado, como les digo, no había pensado en esto, pero ahorita el Señor me hizo sentir esto y bueno, para los que guardan el Shabbat, guardan el séptimo día de la semana, obviamente no juzgo a los que no los guarden, esto es algo que yo enseño, yo enseño según la palabra, lo que está escrito, es mi opinión, pues, pero espero que entiendan que, bueno, tampoco vamos a juzgar, porque el apóstol Pablo dice, nadie nos debe juzgar si guardamos o no guardamos, ¿verdad? La alimentación o el Shabbat o las fiestas del Señor. Ya eso pues queda de parte de cada quien, pero bueno, vamos a hacer una lectura. Y precisamente hoy Shabbat cayó la lectura del versículo 12 que es refiriéndose al Shabbat, ¿no? Entonces vamos a darle gracias al Señor primeramente. Padre, te damos las gracias, mi Dios. Gracias porque nos has traído con vida hasta este momento, Señor. Has mantenido, Señor. Nos has proveído, has sido nuestra protección, nuestro ayudador, el que lucha, el que pelea la batalla por nosotros. Gracias por todo lo que haces, mi Dios. Gracias, Señor, por esa salvación que nos has presentado, Yeshua. Gracias por todo lo que haces, mi Dios. Gracias porque nos hablas a través de tu palabra día a día, Señor. En este momento te pido que seas tú a través de ese espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, que nos dé la sabiduría, el entendimiento, nos abras los ojos, Señor, y nos permitas ver, Señor. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón para entender tu palabra, mi Dios. En nombre de Yeshua, amén. Dice el capítulo 12, refiriéndose al Shabbat, ¿verdad? Y, y hoy siendo Shabbat, ¿no? Para los que guardan, bueno, Shabbat Shalom. Dice así, en este día pasaba Yeshua entre sembradillos en día de Shabbat. Es decir, para los que no saben, el día de Shabbat es el séptimo día de la semana y es el último día de la semana, el día que el Señor en Éxodo 20 pidió que guardáramos, ¿verdad? Eh, el sábado. Shabbat viene siendo reposo. Bueno, seguimos. Y sus talmidín, o sea, sus discípulos tenían hambre y comenzaron a arrancar espigas de grano y a comérselas. Los perushín, es decir, los fariseos, cuando le vieron, le dijeron, he aquí, tus discípulos están haciendo lo que no es permitido hacer en día de Shabbat. Una observación, esto no lo pidió el Señor en ningún momento, esto es lo que ellos interpretaron y hicieron en el Talmud, los rabinos de esa época, judíos, los fariseos, ¿verdad? Los de la separación, ellos hicieron un libro aparte que se llama el Talmud, para que lo investiguen, y aparte en el Talmud ellos y pusieron normas, ciertas reglas para qué se debe hacer y qué no se debe hacer en el Shabbat, en el día de reposo, en el día de descanso. Pero esto no está escrito en la palabra, esto es algo que ellos inventaron. Entonces están diciendo, tus discípulos están haciendo lo que no es permitido hacer en día de Shabbat. Pero él les dijo a ellos, ¿no han leído nunca lo que David y los que estaban con él hicieron cuando tuvieron hambre? Eso está en primera de Samuel 21:6. Entró en la casa de Elohim y comió el pan de la presencia, ¿verdad? El pan de la proposición, que era prohibido para él y sus acompañantes, sino solamente es permitido a los Kohanim, es decir, a los sacerdotes. O no han leído en la Torá que en Shabbat los Kohanim, es decir, los sacerdotes profanan el Shabbat y sin embargo no son culpados, porque según eso tenían que morir si quebrantaban un Shabbat. Les digo, aquí en este lugar hay algo mayor que el lugar santísimo, el lugar apartado, el lugar Kadosh. Si ustedes supieran lo que quiere decir yo quiero gracia en vez de sacrificios de animales, no condenarían al naquí, al inocente. Porque el Hijo del Hombre es también Señor o Adón del Shabbat. Y él se fue de allí y fue a la casa de reunión, es decir, a la sinagoga de ellos. Y he aquí, allí había un hombre con una mano seca, buscando una razón para acusarlo de algo. Ellos le preguntaron, ¿es permitido sanar en Shabbat? Pero él contestó, si ustedes tienen una oveja que se cae en un pozo en Shabbat, ¿quién de ustedes no la agarra y la saca?
cuánto mucho más valioso es un hombre que una oveja. Por lo tanto, es permitido hacer el bien en Shabbat. Ahí ya le respondió, ¿verdad? Es permitido sanar o hacer el bien en Shabbat. Entonces le dijo a aquel hombre, extiende la mano. El hombre la extendió y le fue restaurada tan sana como la otra. Y los fariseos salieron de allí y empezaron a tramar cómo podrían destruir a Yeshua, o sea, para matarlo. Y Yeshua, percibiendo esto, se retiró de allí y muchos le siguieron y los sanó a todos. Si entendemos, sigue sanando en Shabbat, ¿verdad? Pero les advertía que no lo divulgaran. Esto era para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta del Naví Yesayá, o sea, de Isaías. He aquí mi siervo a quien a quien he escogido, mi amado, en quien mi alma está complacida. Sobre él he puesto mi ruach, mi espíritu, y él declarará mishpat, es decir, juicios, ordenanzas, a los goín, a las naciones, a los gentiles. Él no disputará, ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. Esto está en Isaías 42, del 1 al 4. No se debilitará, ni será aplastado hasta que haya puesto la tierra en mishpat, en juicio, y por su Torah las islas esperan. Y en su nombre los goín, las naciones, los gentiles esperarán. Entonces le trajeron a Yeshua un hombre que era poseído por un demonio ciego y mudo, y Yeshua le sanó, de manera que el hombre mudo habló y también vio. Y toda la multitud estaba asombrada, y dijeron, ¿puede ser este el hijo de David? Y cuando los perushim, los fariseos, escucharon esto, ellos dijeron, este expulsa a los demonios por medio de Belcebú, es decir, por el señor de las moscas. Eso está en la segunda de Reyes, del 1 al 2, versículo 1, capítulo 2. El príncipe de los demonios. Y Yeshua, reconociendo sus pensamientos, les dijo a ellos, todo reino dividido contra sí mismo será destruido, y toda ciudad o casa dividido contra sí misma no se sostendrá. Si Hasatán, es decir, el adversario, echa fuera a Hasatán, está dividido contra sí mismo. Así que, ¿cómo podría sobrevivir su reino? Y si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, el señor de las moscas, ¿por quién los expulsan sus hijos? Ellos serán sus jueces. Y si el Ruach Elohim, es decir, el espíritu de Elohim, yo expulso a los demonios, he aquí ha llegado a ustedes el reino de Elohim. O, ¿cómo podría un hombre entrar en la casa de un poderoso y robarle sus posesiones si primero no le ata? Después de esto puede saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y los que no recogen conmigo desparraman. Por lo tanto, yo les digo a ustedes, todo pecado y palabras blasfemas, lenguaje abusivo, calumnias, les serán perdonados a los hombres por palabras blasfemas, lenguajes abusivos o calumnias contra el Ruach. Ok, pero esas palabras blasfemas, lenguaje abusivo, calumnias contra el Ruach HaKodesh no les serán perdonados a los hombres, es decir, el que blasfema contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y todo el que hable una palabra contra los Benei Adán, es decir, con los hijos de los hombres, le será perdonado. Pero el que hable palabras blasfemas, lenguaje abusivo o calumnias contra el Ruach de Yahvé, no le será perdonado ni en este Olán, en este mundo, ni en el Olán Habá, en el mundo por venir. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo, porque el árbol se conoce por su fruto. Hijos de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir palabras buenas? Porque la boca habla lo que rebosa en el corazón. Y el hombre bueno dice cosas buenas, porque guarda el bien. Y el hombre malo dice cosas malas porque guarda lo malo. Y yo les digo a ustedes, toda palabra ociosa que hablen los hijos de los hombres, darán cuenta de ella en el Yom Hadin, en el día del juicio. Porque por sus propias palabras serás declarado justo y por sus propias palabras serás culpado. Entonces algunos de los escribas de la Torá, o sea, de la ley, y Perushim, dijeron,
Maestro, queremos ver una señal tuyo. Él respondió diciendo a ellos, generación mala y adúltera buscan una señal, y señal no le será dada más que la señal del Nabí Jonás, es decir, del profeta Jonás. Ahí está, Jonás 2. Porque como Jonás, estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y ellos la condenarán, porque ellos se volvieron de sus pecados cuando Jonás les proclamó el mensaje de Yahvé. Y he aquí, hay una más grande que Jonás. Les recomiendo que lean esa carta, ese profeta, el escrito del profeta Jonás. La reina del sur, es decir, la reina de Sheba, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar sabiduría de Salomón, de Salomón. Pero lo que hay aquí ahora es mayor que Salomón. Y cuando un ruach, es decir, un espíritu inmundo, Hatemá, sale de un hombre, viaja por lugares secos buscando descanso y no lo encuentra. Entonces se dice a sí mismo, regresaré a casa de donde salí. Y cuando él regresa, la encuentra vacía, barrida, limpia y ordenada. Entonces va y reúne otros Sheba Rujot, es decir, 7 espíritus malignos, más malvados que él, y todos juntos entran a vivir allí. Así que el estado del hombre viene a ser peor que el primero. Así será para esta generación mala, que no guarda las palabras de Yahvé. La Torah, ¿verdad? Que no quieren estudiar la Torah, son rebeldes. Mientras Yeshua hablaba a la multitud del pueblo, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y ellos le buscaban para hablar con él. El uno le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera buscando hablar contigo. Pero él respondió al que le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Él extendió su mano hacia sus talmidín y dijo a sus discípulos, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los Shamaim, en los cielos, él es mi hermano y hermana y mi madre. Amén. Tremenda palabra de Yeshua. Entonces, bendecimos, ¿verdad? Esta palabra por siempre. Las palabras del Señor, ¿verdad? Debemos escuchar, como dice, el que no guarda las palabras de Yahvé, ¿verdad? Entonces, cambiemos nuestra generación, ¿verdad? Cambiemos primeramente nosotros para que nuestros hijos también cambien y nuestra generación sea distinta. Señor, te doy gracias, Padre, te damos las gracias por tu palabra siempre, Señor, esta palabra que es la lumbrera, Señor, a nuestro camino, Señor. Gracias por el camino que nos estás mostrando, mi Dios. Gracias por morir ahí, Señor, y derramar tu sangre por todos nosotros, por nosotros que éramos pecadores, Señor. Antes, en otros tiempos, fallábamos, Señor, pecábamos, quebrantábamos, Señor, sus instrucciones, rompíamos todo, Señor, hacíamos todo mal. Todo lo que tú decías que era bueno, Señor, lo hacíamos mal. Perdónanos, Señor, y ten misericordia de nosotros. Queremos escuchar tu palabra, Yahvé, y cumplirla, hacerla en nuestras vidas, Señor, que sea vida, Señor, para nosotros. Enséñanos a obedecer, Señor, tu Torah, tus instrucciones. Enséñanos a hacer, Señor, bien las cosas. Enséñanos a guardar tus caminos, mi Dios. Gracias, Señor. Cambia nuestras vidas para que también nuestras generaciones cambien, mi Dios. Ayúdanos a comprenderte cada día más, Señor, a través de esta palabra. Bendecimos por siempre tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén.